Hola, mi nombre es Omar Rojas. Soy doctor en composición y teoría de la composición por la Academia Janáček de Artes Musicales y Escénicas JAMU, por sus siglas en checo, en la ciudad de Brno, República Checa. Y hoy vengo a presentarles esta ponencia acerca de las posibilidades de la serie de Fibonacci para la composición con nuevas tecnologías. En realidad, esto es un proyecto que actualmente estamos desarrollando en la academia. Estamos trabajando en la construcción de un software para la composición basado en una investigación que vengo realizando desde el año 2006, la cual en el 2008 contó con un apoyo gubernamental del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, ITCA, mediante el programa de estímulos para la creación y el desarrollo artístico. Y bien, esto también fue mi tema de tesis de maestría, la cual presenté en el año 2009, justamente en la República Checa, en la ciudad de Brno, donde actualmente radico. Y desde aquel entonces surgió la posibilidad de hacer de llevarlo a otro nivel, digamos. Esto lo usé en gran parte para composición acústica o para composición mixta. Es un sistema que hasta la fecha utilizo muchísimo para la enseñanza musical. Cabe recalcar que yo me especializo en el diseño de sistemas numéricos aplicados a la composición. Uno de ellos pues es basado en la serie de Fibonacci, también la serie de Lucas. Tengo otros sistemas basados en la numerología maya, en los calendarios mayas, en la piedra del sol, etcétera. Pero este sistema en particular, como mencioné anteriormente, lo he venido trabajando desde el año 2006 y en la actualidad estamos diseñando un software para la composición basado en este sistema. Y bueno, en esta ponencia me gustaría explicarles un poco acerca de cómo funcionan las bases de este sistema, cómo es que he intentado aplicarlo a la composición con nuevas tecnologías en distintas piezas. Y bueno, les hablaré un poquito de una obra en particular que estoy escribiendo en este momento, la cual para cuando esta ponencia sea presentada en las plataformas de visiones sonoras, muy probablemente ya esté disponible. Dejaré la liga al final. Y es una obra que particularmente está escrita en su totalidad con ese sistema. Pero bueno, ya entrando en materia, me gustaría antes que nada decir quién fue Leonardo de Pisa, Fibonacci. A grandes rasgos, pues él fue un matemático mercader italiano. Él acompañaba a su padre a distintos viajes por, pues prácticamente por el mundo mediterráneo, y ahí fue donde aprendió el sistema de numeración indoarábiga, que más adelante lo llevaría a Europa. Él lo estaría difundiendo por la Europa medieval. Y bueno, él aprendió muchas cosas durante sus diversos viajes. Y es entre los años 1200 y 1202 que publica el Liber Abaci, que es un resumen de sus investigaciones. Y en este resumen, o en este libro, viene justamente el célebre problema de los conejos, que es un problema acerca de la reproducción de estos animales, el cual se resuelve con una ecuación que da como resultado a lo que se le llamaría más adelante la serie de Fibonacci, que bueno, históricamente ha sido utilizada no solamente para la composición o para las artes, para muchas disciplinas, pero ha sido usada por muchísimos compositores a lo largo de la historia, y pues fue en lo que yo decidí especializarme entre los años 2006 y 2009. Y bueno, las características de esta serie. La serie comienza con dos veces el número uno, es decir, uno empieza con uno, como mucha gente piensa, si uno empieza 1, 1. Cada término de la serie se obtiene mediante la adición de los términos anteriores, es decir, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, etc. A partir de estas bases, la serie de Fibonacci quedaría de la siguiente manera: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 34, 55, 89, 144, etc.
Y pues bueno, aquí les presento la ecuación con la cual se representa la serie, que es Fn más 1 es igual a Fn más Fn menos 1. Esta es la representación, digamos, en una ecuación de lo que vendría siendo la serie de Fibonacci. Y bueno, ¿cómo es que yo empiezo a trabajar esto? Esto lo empiezo a trabajar cuando yo era un estudiante de licenciatura, por ahí del año 2005-2006. Cuando era estudiante me presentan esto que es la clasificación de la escala cromática que se utiliza para la composición serial, algo que, bueno, las personas que estén relacionadas con la composición, con principios de la composición, muy probablemente conozcan, que es darle una equivalencia numérica a cada valor de la escala cromática, es decir, do igual a 0, do sostenido igual a 1, re igual a 2, mi bemol igual a 3, etc. Y pues bueno, uno de los primeros pasos que di para dar con este sistema fue que decidí extraer los términos de la serie de Fibonacci que me cupieran en esta clasificación. Como pueden ver, pues bueno, la serie de Fibonacci es infinita. Entonces, pues bueno, tomé los términos que me cabían dentro de esta clasificación, que en este caso serían el 1, el 2, el 3, el 5 y el 8. Esto me daría como resultado una pequeña escala pentáfona, que es do sostenido, re, mi bemol, fa, la bemol. Por razones de tiempo no puedo profundizar mucho en las características y propiedades de esta escala. Si alguien está interesado, bueno, mediante las plataformas de visiones sonoras, ahí están mis datos de contacto. Pero lo que sí les puedo decir es que esta escala está llena de propiedades simétricas que realmente hasta el día de hoy, a 12 años de haber presentado mi tesis de maestría, me siguen sorprendiendo. Y esta pequeña escala pentáfona, como bien les digo, en apariencia es muy limitada, claro, tiene 12 posibles transposiciones dentro del sistema cromático, pero me di a la tarea de intentar extenderla. Existen varios métodos de extensión. El día de hoy hablaré del que probablemente es el más simple de todos, porque también está muy conectado con los procedimientos de la composición serial, que es el método por el cual adherimos el inverso de esta pequeña escala, es decir, nos quedará una escala simétrica, la cual presentaré a continuación en la siguiente diapositiva. Y con esto me refiero a las escalas phi. Este término lo adopté haciendo alusión a los acordes phi que están presentes en la música de Béla Bartók, de acuerdo a los análisis de Erno Lendvai, este célebre musicólogo húngaro, ampliamente recomendable su investigación. Y bueno, una escala phi consiste en la adición de una escala de Fibonacci determinada y su inverso. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos la escala de Fibonacci 1, Fn1, que sería do sostenido, re, mi bemol, fa, la bemol, y su inverso, que sería do sostenido, do, si natural, la, fa sostenido. Entonces, una vez que hacemos la adición de estas dos escalas, teniendo do como centro, como nota en común, pues, do sostenido como centro, como nota en común, nos da la escala Φ1. Esta es la escala que empleé para la composición, bueno, que actualmente estoy empleando para la composición de Dual 1, que es una obra que escribí expresamente para esta ponencia, para ejemplificar esta ponencia, y que bueno, más adelante tendrán los links al final de la presentación. Yo decidí utilizar esta escala Φ1, es una escala muy sencilla de construir, enteramente basada en procedimientos de el uso de la serie de Fibonacci. Bien, y esta escala Phi que anteriormente presenté tiene dos posibles transposiciones, pero aparte
he desarrollado en esta investigación un método para extracción de acordes a base de matrices que, bueno, lo acabé llamando matrices de Fibonacci. Son 4 tipos de matrices: lineal, lineal retrógrado, espiral y espiral retrógrado. En este caso explicaré la matriz espiral, que es la que utilizo con mayor frecuencia, a la cual se le puede insertar cualquier tipo de escala. Aquí inserté la escala Phi, porque pues es la que les expliqué el diseño en las diapositivas anteriores, pero puede ser inclusive una escala mayor, una escala pentáfona, lo que ustedes gusten. Esto consiste en hacer numeraciones del 1 al 34. ¿Por qué al 34? Porque justamente mediante ensayo y error me he dado cuenta de que si me extiendo a valores más lejanos de la serie de Fibonacci, aparte de ser poco práctica la matriz, se empiezan a repetir muchísimos valores de la escala en cuestión. Entonces por eso es por lo que he decidido hacerla solamente hasta el número 34. Y bueno, la cantidad de repeticiones que vayamos a utilizar para cada numeración, esto depende de la cantidad de notas que ustedes quieran en su acorde. En este caso es una matriz espiral con 4 repeticiones de la numeración, porque quiero acordes de 4 notas. Y lo que hago posteriormente es ir marcando cada uno de los valores de la serie de Fibonacci, cada uno de los términos. Les pongo algún distintivo, en este caso colores, y voy marcando las notas en las que van cayendo. Por ejemplo, el 1 cae en fa sostenido, la, do, re. Estas van a ser las notas de mi acorde 1. Por ejemplo, el 2 cae en la, en fa sostenido, en si y en do sostenido. Entonces esas van a ser las notas de mi acorde número 2. Una vez que hago el vaciado de los acordes, por llamarlo de alguna manera, en este caso, en el caso de una matriz espiral aplicada a la escala Phi1, me quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos los 8 posibles acordes. Este tipo de sistema de extracción de acordes, claro que tiene sus limitantes. Algunos de las matrices nos arrojan acordes que están repetidos, pero bueno, es un método que a lo largo de mi investigación lo he utilizado y es bastante eficaz y sobre todo bastante flexible, porque como mencioné anteriormente, se puede aplicar cualquier tipo de escala, tonal, modal, atonal, etc. No hay ningún problema con eso, inclusive series dodecafónicas. Y bien, otro de los aspectos en los que aplico el uso de la serie de Fibonacci es para el diseño del ritmo. Esto lo hago también basado, como ya fue para convertirlo a tonos, alturas, también me baso en, digamos, máximas de la composición serial, que por ejemplo en este caso es convertir los valores numéricos a valores rítmicos. 1 igual a octavo, 2 igual a cuarto, 3 igual a cuarto con puntillo, etcétera, ¿no? Bueno, puede ser lo mismo si mi valor unitario es una mitad, como está aquí ejemplificado. Si mi valor unitario es un 16avo, o sea, ustedes pueden poner el valor unitario que gusten. Inclusive en mi investigación, el valor unitario no necesariamente es una figura rítmica, puede ser algún patrón rítmico, etcétera. Se pueden desarrollar ciclos, cosas muy interesantes. En este caso, solamente por razones de tiempo expondré las conversiones más simples que pueda para un mejor entendimiento. Entonces, digamos, si 1 es igual a octavo, esto sería mis términos de la serie de Fibonacci. Del número 1 al número 13. Bueno, aquí empiezo con un solo 1, se puede empezar con los dos unos. Si 1 es igual a cuarto, entonces esta sería la traducción a valores rítmicos de la serie de Fibonacci del 1 al 13. Y aquí tengo un ejemplo un poquitín más complejo, que es si 1 es igual a octavo con puntillo, entonces esta sería mi traducción de la serie de Fibonacci en sus términos del 1 al 13. Como ya lo he dicho, aquí empiezo la serie con un solo 1, se puede empezar con los dos unos también. Estos son algunos valores rítmicos que me sirven más adelante como patrones.
Ya entrando un poco en lo que es la composición de la obra dual 1, utilicé la escala Fi 1, como bien les dije, utilicé la matriz espiral para extraer los acordes que usaría más adelante, pero para el diseño de la estructura y para el diseño de los patrones que utilicé para la composición de la parte de la guitarra eléctrica, así como para la inserción de las grabaciones de campo, eh, hice una conversión de la serie de Fibonacci de los valores del 1 al 34 a código binario. ¿Esto en qué me ayuda? Bueno, me ayudó, por ejemplo, en que la serie se llama Dual porque es parte de un compendio de... La serie, disculpen, la obra se llama Dual porque es parte de un compendio de obras que están basadas ya sea en la Ciudad de México, donde viví más de 24 años, o aquí en la República Checa. Yo radico en el noreste, en una parte muy cercana al campo. Tengo un bosque aquí muy cerca de donde vivo. Entonces, pues los sonidos cambian muchísimo. Y pedí grabaciones de campo tanto de la CDMX como me fui a hacer grabaciones aquí. Y esto, el orden en el que aparecen estas grabaciones en la obra, disculpen, es justamente basado en el código binario. Los unos son las grabaciones de la Ciudad de México, mientras que los ceros son las grabaciones que hice aquí en el noreste de la República Checa. Entonces, este código binario que ustedes ven en pantalla es justamente la estructura de la obra, cómo es que van apareciendo las grabaciones. Pero no se limita a eso, también me indica el ritmo para los patrones a seguir en la guitarra eléctrica e inclusive me indica algunos patrones que voy a seguir para paneos, volúmenes, empalmes, etcétera. Es decir, esta ponencia tal vez sea muy corta para ejemplificar todas las cosas que me gustarían. Claro que me encantaría responder sus dudas y preguntas. Estoy a sus órdenes. Pueden encontrar en las plataformas de visiones sonoras mi contacto. Pero lo que simplemente hago aquí es presentar una página abierta, digamos una página que apenas se comienza a escribir, de llevar este sistema a terrenos de las nuevas tecnologías. Este sistema se ha empleado en su gran mayoría para composición acústica, como lo dije al principio de la ponencia, sí lo he empleado también en composición mixta, también para unas obras meramente acusmáticas, pero en realidad la búsqueda que estamos realizando hoy en día es para llevarlo a un terreno enteramente que pueda servir como una herramienta basada en nuevas tecnologías. Y bien, llegando al final de esta ponencia, aquí tienen mi página de SoundCloud, aquí pueden encontrar la grabación de Dual 1, que para cuando esta ponencia salga en la plataforma de visiones estará a su disposición, y otras de las obras que he escrito con este sistema de números de Fibonacci y otros sistemas que menciono al principio de la ponencia. Aquí tienen algunas de las fuentes, bueno, las fuentes que consulté, mejor dicho, para hacer esta plática. Y pues, sin más por el momento, muchísimas gracias.